En este video, pues les voy a hablar acerca de, pues, quién realmente vive en una burbuja o en un engaño, sobre todo pensando en las dos posturas generales que tiene la gente ante el gobierno, que ojo, no debería ser así, ¿no? Que tuviéramos visiones tan radicales, ¿no? Suponiendo que tenemos aquí los extremos, que aquí en medio está lleno de cosas. Entonces, ¿por qué no poder estar aquí en medio dialogando sin irnos hasta las orillas? Pero bueno, los gobiernos neoliberales, como algunos les llaman no del todo correctamente tecnócratas, eh, que nos referimos a, pues, que no son políticos quienes están en los puestos públicos, sino profesionistas, o sea, abogados, economistas, etcétera. Aunque eso no es en sí la tecnocracia, pero así nos solemos referir. Y los tecnócratas, pues, suelen estar asociados al neoliberalismo, a las grandes empresas, y no al ayudar a las clases bajas y pobres, que es a lo que se llama eh, populismo, ¿no? Y de ahí surge esta cuestión que se me hizo interesante comentar de el elitismo y realmente ver quién vive en una burbuja. La gente que cree en los gobiernos de izquierda, en estos gobiernos tachados de populistas, que prometen que va a desarrollarse el país, pero pasan los años y no se ve un crecimiento en conjunto pues de cada una de las entidades que tienen gobiernos de este tipo, o la gente de derecha, como podemos decir en general conservadora, neoliberal, que busca gobiernos que alimenten la economía y que pues las clases bajas suban a partir de su esfuerzo y su trabajo, ¿no? Ya en otros temas toco ese tipo de circunstancias, pero realmente en cuanto a los datos, y me surge esto por pláticas, o ni siquiera por pláticas, porque no es gente con la que yo platiqué, con mi familia, con algunos excompañeros que están muy en contra del gobierno actual en México, ¿no? De este gobierno que pues ha tenido sus errores, claro, también ha tenido sus aciertos, que creo que eso sería la parte interesante, no estarnos ni defendiendo la ultranza, ni masacrando la ultranza, sino más bien dialogando, diciendo, mira, esto está bien, esto se pudo haber hecho mejor, esto estuvo mal, debatir con cuestiones técnicas, con datos que podamos considerar cercanos a lo real sobre el Tren Maya, cosas de ese tipo. Pero bueno, ¿cómo es el mundo? Y de ahí realmente, ¿qué es lo real? En el mundo, desgraciadamente, se estima que al menos el 60% de la población mundial, pero se habla que puede ser el 70%, o sea, uno de cada 7 humanos vive en pobreza. Ya empezamos con los datos muy reveladores, ¿no? Eh, Otros datos, igual información que podemos encontrar en diversas páginas de internet, incluso en redes sociales, que en YouTube, que sobre todo después de los procesos coloniales, donde, pues, ¿quiénes fueron las metrópoli de esas colonias? Pues fueron Reino Unido, o básicamente Inglaterra más que Reino Unido, Francia, España, Portugal, en menor medida Países Bajos, Bélgica, Italia y por unos momentos Alemania. Otros países tuvieron pues, algunas colonias. Dentro de Europa pues se fueron expandiendo y formando los distintos países de la actualidad, ¿no? Que son más multiculturales justo por todas esas cuestiones del pasado, o bueno, anteriormente eran multiculturales, hoy ya todos parecen estar en la misma ideología y corriente. Pero ¿por qué les aporto los datos de la pobreza? Porque ahí empezamos, y me parece un punto central de este debate. La gente que critica mucho a los gobiernos de izquierda porque no buscan hacer crecer la economía es porque suelen estar convencidas que el desarrollo de un país tiene que ver con lo económico. Y vuelvo a poner un ejemplo que he estado poniendo mucho estos días. Si vemos los procesos postcoloniales, tanto en África como en América Latina, uno de los problemas que tuvieron los países fue que quienes tenían el poder económico no lo querían soltar. Y así podemos pensar en ejemplos más actuales que sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Cuando la gente tiene el poder, cuando la gente tiene el control,
alguien se puede considerar hasta normal, porque hay quien dice, es que es normal que la gente pelee por no perder sus privilegios. Pues sí, pero creo que lo ideal, y eso es un tema no menor en ciencias sociales, que es la parte deontológica, la parte moral, de decir, ok, pues entiendo que tú puedas tener privilegios y los quieras defender, pero también deberías tener conciencia social, ¿no? O sea, deberías de ser consciente que lo mejor es tener una buena vida en comunidad y que si en general todos estamos bien, eso va a promover una sociedad más justa, porque va a ser una sociedad más igualitaria, va a ser una sociedad menos violenta, va a ser una sociedad más honesta. Pero si seguimos fomentando la desigualdad, vamos a seguir teniendo muchos problemas como la violencia, como la migración, y esto va a generar xenofobia, racismo, etcétera. Entonces, eh, ¿por qué lo digo? Porque a mí me pasa, yo que tengo casi 2 carreras, que estudié tanto la prepa como la universidad en la UNAM, y que ante los ojos de muchos me ven así como si fuera el ignorante yo, como si yo no supiera de esos temas, como si fuera un niño inocente que no entiende que el mundo no es así. Y entonces ahí donde, pues les digo, ni siquiera a veces hay plática y hay diálogo, no me permiten que lo haya. Simplemente cambian el tema o ya no quieren ahondar, obviamente cuando ya, pues sí, me exacerbo, me empiezo a enganchar y entonces sin gritar ni nada trato de explicarles, pero es así como, ay, no, es que tú vives en un mundo donde crees que esto puede ser justo e igualitario. Pues sí, así debería ser, ¿no? Desgraciadamente una vez incluso uno de mis primos tuvo el valor, no sé dónde lo sacó, para decirme a mí conformista, cuando él es de los que tiene esta ideología de que, bueno, pues ya la desigualdad está ahí, la pobreza está ahí, pues que cada quien se rasgue con sus uñas y el que nació pobre, pues que se joda. Pero bueno, el conformista es uno, ¿no? Y así hay gente que a quienes pensamos diferente, a quienes pensamos que deberíamos repartir mejor la riqueza, que evidentemente coincidimos con gobiernos que buscan dar más programas sociales, más apoyos, más becas, cobrar más impuestos a los ricos, y que a veces ni siquiera podemos entrar a esos temas muy técnicos, porque como explicaba al inicio, estamos cada quien de nuestro lado. Unos están de la extrema izquierda y otros están de la extrema derecha, y entonces no podemos dialogar, porque nuestras visiones llegan a ser muy radicales y por lo tanto pues se oponen. No hay manera en que haya un debate con ideas y argumentos. Pero la realidad del mundo es muy triste y es así. La mayoría de gente en el mundo es pobre, la mayoría de la gente en México es pobre, al menos hay 50 millones de pobres en México. Si nosotros revisamos los datos, no el que nos dice que hay 16% de gente en situación de pobreza extrema en México. Esa, si no me recuerdo, es la Concanaco, perdón, la CONAPO, Consejo Nacional de Población, que habla que el 25% de los mexicanos no tiene acceso a agua potable, no tiene una vivienda digna y que probablemente uno lo piensa, y junto con otras carencias que nos menciona, como falta de servicio a educación, a salud, pues uno supone que es la misma gente o son casi los mismos. Entonces realmente el número de pobreza extrema en México no es el 16%, viene siendo al menos el 20% o justo ese 25% que se menciona, que son, yo intuyo que la mayoría son los mismos que no tienen una vivienda digna y por eso no tienen acceso al agua potable. Entonces, en esa realidad vivimos, por eso cuando llega un gobierno que busca ayudar a las clases bajas, pues nos parece interesante. Quizás si viviéramos en otro país con menos pobreza, con un gran potencial de recursos que no se han explotado, pero en países como México nuestros recursos naturales están siendo explotados por las empresas extranjeras. Entonces, si ya lo hicimos y no nos ayudan a desarrollarnos, ¿por qué insistir con ese modelo? Más cuando pues el neoliberalismo se parece mucho al neocolonialismo, ya para terminar y ya que les hablaba de la colonia. El neocolonialismo fue que cuando se independizan, sobre todo América Latina y África, ya no estábamos sometidos políticamente a las metrópolis, pero económicamente nos seguían dominando. Como lo lograron, pues también con mucha ayuda de la gente de las clases acaudaladas y de la iglesia, que como conservaban aún el poder económico, no lo querían soltar. Y entonces ellos mantenían las mismas estructuras que seguían fomentando la desigualdad que existía durante el colonialismo. A grandes rasgos, son situaciones que pasan. Entonces, quizá no me metí tan a fondo en los temas, les hablé de muchas ideas así generales, cada uno puede investigar,
Aquí, pues cada uno puede pensar lo que quiera, lo importante es que tengamos argumentos y un sustento para, para no solo dar nuestra opinión porque a mí se me ocurrió y yo creo que es así, sino que tengamos base para creer en ello. Y pues yo diría, o estoy convencido que quienes viven en la ignorancia pues, son los que apoyan a los gobiernos conservadores, a los gobiernos de derecha, que fomentan el neoliberalismo en países latinoamericanos, que no se preocupan por las clases bajas, que se preocupan solamente por ayudar a las empresas porque hay inversión y que sí vemos cómo económicamente se desarrollan porque no se desarrollan socialmente ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Sabemos que aquí en México son las tres ciudades top, pero son tres ciudades que tienen muchos problemas de violencia, de evidentemente violencia contra la mujer, de problemas ambientales, problemas por el agua. Entonces, pues si tenemos esos problemas, ¿dónde está el desarrollo? No, es que hay mucho dinero, hay mucha inversión, pues sí, pero si eso no mejora la calidad de vida de la comunidad y la mayoría, pues no es un desarrollo. Porque el desarrollo muchas veces, que es lo que hace la gente elitista, la gente convencida del neoliberalismo y demás, que el desarrollo debe ser lo económico. Y no, un país como China puede tener una economía pujante y eso no significa que la gente viva bien o viva feliz. Y pues hay mucha información que deben buscar y pues podrán ir corroborando. No, no puedo garantizar que todos mis dichos, pero sí la gran mayoría de estos verá que es verdad y que los datos que les doy son ciertos. No me los estoy sacando del ombligo, ni mucho menos. Son datos desgraciadamente reales. A mí me gustaría que fuera mentira esto que les digo de que el 70% de la humanidad es pobre, pero no, es verdad, desgraciadamente. Y pues mientras no se reflexione, se presione y se encuentren otros modelos, así va a seguir siendo. Una esfera muy pequeña, elitista, va a seguir teniendo muchísimos recursos, mientras la gran parte de la humanidad pues vive con lo justo, o no come, etcétera. Entonces, pues bueno, ya se me alargó un poco el video otra vez. Gracias por llegar hasta acá. Ya saben, cualquier comentario es bienvenido. Si discrepan con mis ideas, qué bueno también. La idea es generar nuevos argumentos, nuevos postulados, etcétera, y que podamos mejorar como comunidad. Te deseo lo mejor hoy y siempre y que tengas un excelente